Buenas tardes, señores. Con el fin de continuar con el curso expuesto en el contenido, vamos a hablar del primer tema relacionado con las transformadas de Laplace. Para ello vamos a hacer algunas demostraciones importantes y recordar de las 395 demostraciones que hay. Voy a tomar algunas que nos dan una fundamentación relacionada con señales de referencia y representación de sistemas de primer y segundo orden. Para ello vamos a empezar con la definición y se dice que dada una función f de t para todo valor positivo de t, se hace corresponder una función f de s. A la función f de s se dice que es igual a la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t por f de t por dt, en donde nos dice que e a la menos s por t es la función conocida como ecuación de retardo f de t es la función en el tiempo y de t su correspondiente diferencial. Cuando nosotros queremos demostrarle algunas funciones del tiempo y llevarlas a la variable compleja, entonces decimos primero que la notación de la transformada es una L alargada de acuerdo a los fundamentos que dio Pierre Simon Laplace, y que si le aplicamos esa notación a cualquier función en el dominio del tiempo, se dice a su vez que es igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de e a la menos s por t por f de t por dt. En donde nos falta definir esa función f de s, que se conoce como transformada de f, y que a su vez la expresión de la integral entre 0 e infinito por e a la menos s por t por f de t por dt se conoce como transformada de Laplace, que es la misma que tenemos precedida por la función del límite. Esta es la expresión con la cual nosotros vamos a hacer algunas demostraciones, y la primera importante y fundamental es cuando hablamos de una función en el tiempo conocida como 1, que luego vamos a ver como respuesta en el dominio de la variable compleja, que nos representa una señal paso escalón unitario. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar que esto es igual a la función del límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de e a la menos s por t por f de t, que es 1, por su correspondiente diferencial. Esto es igual a la función del límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de e a la menos s por t por 1, que va a ser e a la menos s por t por dt. De esta expresión empezamos a recordar el cálculo integral de tal manera que buscamos primero una ecuación directa, como lo plantean en las tablas, y segundo, si no la encontramos directamente, hacemos unos cambios conocidos como aplicando métodos de integración. Dentro de esos métodos de integración que podemos aplicar es un método de cambio de variable, ya que
La forma directa es de la forma e a la u por du, y cuya respuesta es e a la u más una constante de integración. Para ello entonces decimos que u es igual a menos s por t y du es igual a menos s por dt. Estamos realizando la derivada de un producto donde menos s es una constante y t la variable. Y aquí despejamos dt y por lo tanto decimos que es menos du sobre s. Teniendo esa expresión, retomamos nuevamente la notación de transformada de Laplace, donde decimos que es la transformada de 1, que a su vez es igual a la función del límite cuando r tiende a infinito de la integral. En este momento no tenemos en cuenta los límites entre 0 y r porque cambié las variables. Entonces hacemos un procedimiento matemático sencillo donde obtenemos la respuesta y después de obtener la respuesta volvemos a retomar nuestra función. Entonces decimos, que e a la menos s por t, en este caso menos s por t vale u, por dt que es menos du sobre s. Ya cumplimos con nuestro objetivo, que es llevar esta expresión inicial a una función inmediata. ¿Qué nos queda sobrando en la integral? Este término que encierro en color azul, en donde decimos que menos 1 sobre s es una constante y la dejamos como factor del límite y factor de la integral. Entonces nos queda menos 1 sobre s, que multiplica la función del límite cuando r tiende a infinito de la integral de a la u por du. De esa expresión entonces ya podemos dar nuestra respuesta y vamos ya obteniendo una función como variable compleja. Entonces vamos a decir que esto es igual a menos 1 sobre s, que multiplica la función del límite cuando r tiende a infinito de a la u por du, que es e a la u, pero u ¿cuánto vale? Menos s por t. Como ya volvemos a la función de la variable original, entonces si tenemos en cuenta los límites están entre 0 y r. A partir de ahí aplicamos los conceptos del cálculo integral, donde decimos que esto es igual al límite cuando r tiende a infinito de e a la menos s por r menos e a la menos s por 0. ¿Sí? Ahora sí aplicamos la función del límite. ¿Qué nos quedó pendiente aquí? Si no lo escribimos, que es menos 1 sobre s, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual a menos 1 sobre s. Cuando aplico la función del límite y decimos que r tiende a infinito, e a la infinito es un valor demasiadamente grande que va a tender a 0, menos e a la 0 es una función, o cualquier función elevada a la 0 es un 1, ¿cierto? Eso dice la teoría matemática. Por lo tanto, vemos que este término negativo multiplicado por un signo negativo nos da positivo y esta es nuestra primera respuesta. A esta expresión en el dominio de Laplace se le conoce como función escalón paso unitario.